Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Data Universitaria Radio que está llevando adelante su cuarto año consecutivo en todas estas emisoras a lo largo y a lo ancho del país. El programa verdaderamente federal porque conectamos toda la República Argentina, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Sale este programa, tenemos toda esa capilaridad a lo largo de la República Argentina y por supuesto cada vez que comenzamos agradecemos a cada una de las emisoras que comparten todas las semanas nuestro ciclo radial donde hablamos no solamente de lo que respecta al mundo universitario, sino también de educación, ciencia, tecnología, investigaciones, innovación, vinculación, extensión, todo lo que respecta al mundo universitario y también temas de la sociedad, de la política y otras cosas que también atravesan a la educación en general. Venimos de programas donde estamos hablando de temas totalmente diferentes. Por suerte a todos los que nos siguen en las redes sociales, que las repasamos de paso, @Data Universitaria en Facebook, en Instagram, @DT Universitaria en Twitter, también en todas las otras plataformas de streaming nos pueden escuchar. ¿Les está gustando cómo estamos llevando a cabo esta temporada? Con temas por ahí que se salen un poco de la agenda o trayendo temas a la agenda de este programa. Y hoy vamos a estar haciendo algo similar. Por un lado, en un ratito vamos a estar compartiendo una comunicación que hicimos hace unas semanas atrás que tiene que ver con la historia de la creación de una universidad el sur de nuestro país, podríamos decir, de la Patagonia Argentina, una universidad que está encaminándose a cumplir sus primeros 50 años el próximo año 2024. Está transitando toda esta etapa y por supuesto en ese contexto haciendo varios eventos, varias actividades para repasar ese hecho histórico de su creación. Una universidad que, para poner en contexto, ahora lo vamos a estar contando mejor, pero surgió en plena dictadura militar, ¿no? En principio de los años 70. Entonces, por eso es importante repasar toda esa historia y ver cómo está hoy parada la universidad en términos de sus objetivos, de sus ideales y demás. Y bueno, la semana pasada se estuvo haciendo una actividad con respecto a esto y estuvimos ahí presentes para traer esta comunicación. También estamos en el marco, en este mes de mayo, de junio y en las próximas semanas también, de lo que son los exámenes finales en muchas universidades. Obviamente no tenemos el calendario de cada una de las carreras y de cada una de las facultades y universidades de nuestro país, pero más o menos entendemos que la mayoría debe estar atravesando esta situación en las próximas semanas. Por eso sabemos también que, y por los mensajes que nos llegan de muchos oyentes y lectores del sitio web datauniversitaria.com.ar, que muchos atraviesan dificultades emocionales frente a los exámenes finales, que les cuesta rendir de forma oral porque tienen ansiedad, porque tienen nervios. Bueno, hoy vamos a estar compartiendo una comunicación con una psicóloga especialista en orientación vocacional, en orientación estudiantil, sobre cómo afrontar, cómo prepararse emocionalmente también a la vez que hay que estudiar. Por supuesto, eso no hay que dejarlo de lado, para ir a rendir estos exámenes finales. Lo planteamos como exámenes finales, pero aplica a cualquier otra instancia evaluadora, ya sea también trabajos prácticos de exposición, porque sabemos por ahí que lo que respecta a las exposiciones orales es quizás un desafío mayor, y sobre todo para aquellos que es la primera vez, ¿no? En los primeros años
la universidad es donde más nos llegan estos mensajes. Así que hemos atendido esa demanda, que agradecemos, por supuesto, que lo hayan hecho a través de las redes sociales, aquellos que nos han escrito para que abordemos esta temática, y hoy vamos a estar compartiendo más sobre eso y dejando algunas otras pautas también. Todo eso en este programa. También vamos a estar contando un poco algunas noticias que fueron sucediendo en las diferentes universidades en las últimas semanas. Así que mucho para compartir con todas y todos ustedes en esta horita de radio que tenemos, con mucha información de todo lo que pasa en el mundo universitario. Hacemos un separador y llegamos a la primera comunicación de este programa. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. El próximo 4 de mayo del año 2024, prácticamente dentro de un año, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco va a estar celebrando sus primeros 50 años de vida. Una universidad que fue planteada su creación en el año 1973, pero que se puso en funcionamiento en el 4 de mayo del 74. Como decíamos antes, un contexto de la Argentina atravesada por muchos conflictos sociales, políticos, económicos, una Argentina también saliendo también de la dictadura, con muchos también caos a nivel de gobierno, y así surgió también esta universidad, pero sin dejar de lado un reclamo y una demanda social de la gente, de estudiantes, de Comodoro Rivadavia, de otras localidades de la región, y así surge esta creación de esta universidad, que en principio se llamaba Universidad Nacional de la Patagonia. Después se le agrega el San Juan Bosco también. Hay una historia ahí que vamos a escuchar sobre cómo surgió este nombre, y hace algunas semanas atrás se hizo una actividad, un evento, donde varios docentes, investigadores realizaron presentaciones sobre esto, y nosotros pudimos hablar con Gabriel Carrizo, uno de los coordinadores de este evento, docente de la Facultad de Humanidades, docente del Departamento de Historia, tanto de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco como de la Universidad de la Patagonia Austral, también investigador del CONICET, sobre todo este repaso histórico que han hecho de la creación de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Compartimos. Este contexto histórico que está repasando la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, sobre ya encaminados a lo que va a ser su 50 aniversario en el año próximo, en el 2024, y un contexto de creación de una universidad, como pasa generalmente en otras universidades, con un fuerte reclamo social, ¿no? De la comunidad, entiendo, ¿no? Exactamente. Bueno, esta inquietud, este interés por conocer y revisar y repasar la historia de la universidad surge a partir de un proyecto de investigación que lo dirigen los docentes Susana Díaz y Fernando Becerra. Es un proyecto de investigación en el cual yo también integro, y bueno, el objetivo de ese proyecto es justamente empezar a reconstruir distintos tramos, ¿no?, de esa historia institucional. Y efectivamente esta universidad, juntos que van a surgir en el contexto de fines de la década del 60 y principios de los 70, van a surgir en función de una alta demanda social, ¿no? Si bien esta universidad fue ideada por lo que se llamó el gobierno de la Revolución Argentina, ¿no?, de la anteúltima dictadura, durante el gobierno de la NUCE, lo cierto es que la comunidad se apropió de ese objetivo y empezó a demandar cada vez de manera mucho más fuerte, de manera insistente, y a congregar y articular distintas organizaciones sociales y políticas que también dieron impulso y acompañaron a esta demanda por una universidad nacional en Comodoro Rivadavia. Así que efectivamente fue así, ¿no? Fue parte de esa demanda de la comunidad. ¿Y cómo es la reflexión para dentro de la universidad, para aquellos que la conforman, sus docentes, sus estudiantes, sus investigadores, con este origen, ¿no? Como vos decís, de esto de la dictadura militar, ¿no?, tan presente, que ha marcado tanto la historia de nuestro país?
Bueno, en este workshop, en estas jornadas que tuvieron lugar tanto antes de ayer como ayer, aparecía, ¿no?, en ese debate acerca del pasado, ¿no? Desde cuándo empezar a datar o a poner la fecha del origen, ¿no? Si esta universidad fue originada en la dictadura, pero a la vez también se va a originar en algún punto a partir de la protesta estudiantil, que ya es durante el gobierno de Cámpora, pero bueno, la fecha de creación va a ser en 1974, pero a la vez también el nombre de nuestra universidad aparece en 1980, durante la última dictadura. Es decir, hay como distintos hitos, distintas fechas de origen, que por supuesto también eso implica que hay distintas miradas sobre ese pasado, ¿no? Y hay en la universidad hay también distintas reivindicaciones de qué pasado, ¿no?, recordar. Digamos, eso también apareció en este workshop. Que era previsible que esto pase porque siempre que hablamos del pasado también hay un cierto interés por disputar ese pasado. Claro. Hay distintas miradas y justamente el workshop buscaba eso, ¿no? Poner en visibilidad distintas memorias y ponerlas en común para debatirlas, para socializarlas, para compartirlas, también para organizarlas en función de quienes son estudiantes ahora, porque nos pasó que muchos estudiantes que asistieron a este workshop no conocían nada de los orígenes de la universidad, entonces esa transmisión del pasado también es muy importante. En fin, digamos, esas tensiones que aparecen con respecto al pasado también emergieron en estos 2 días de debate y de revisión de ese pasado. Uh-huh. Y en esta historicidad, ¿no?, que hay que reflexionar por esa etapa tan dura de nuestro país, hay tensiones ahí de por medio, ¿no?, en cuanto al origen de la universidad y a cómo hoy está la mirada de la universidad pública, ¿no?, nacional, incluso con aquellos que reivindican algunas de estas ideas que había en ese momento con la dictadura. Digo, esas tensiones también se ponen presentes dentro de esta investigación, dentro de la presentación incluso de todo este evento y demás. Sí. Hay voces que bueno, que tienen otra mirada sobre ese pasado, que también son legítimas, pero bueno, también hay un importante sector que ha empezado a reivindicar justamente el origen de esta universidad y situarlo en 1974, porque en esto no es un dato menor, ¿no?, con qué pasado nos reivindicamos, y con el 74, un gobierno democrático, claro. Recordemos allí la vuelta del peronismo al poder, o la de 1980, ¿no?, que es justamente cuando se da la fusión de las dos universidades y se fusionan los nombres. Bueno, también esto implica con qué pasado nos reivindicamos. Y en estas jornadas apareció de manera muy fuerte un cierto rescate del pasado del 74, ¿no?, que como que hay un sector importante que comienza a reivindicar ese pasado, que también implicó un modelo de universidad, ¿no? Las universidades a partir del Ministerio de Educación de Tayana, fueron universidades que tuvieron una fuerte impronta de vinculación con el pueblo, digamos, ¿no? De todo lo que hoy conocemos que para nosotros es quizás mucho más conocido, mucho más familiar, ¿no?, que es esto que a veces denominamos la extensión universitaria, claro. El arraigo que tiene que tener la universidad pública en la comunidad, ¿no?, la capacidad de transformar la realidad de la gente, de su propia comunidad, son valores y ideas que aparecieron muy fuertemente en la década del 70, sobre todo durante la vuelta en primer lugar, ¿no?, la vuelta de Cámpora al poder junto con el peronismo, y que eso tuvo una implicancia en el Ministerio de Educación de Tayana, que fue el gran promotor de esta universidad más cercana a los intereses del pueblo, ¿no? Entonces, claro. Lo que ha aparecido en los últimos tiempos es que, bueno, hay una reivindicación de ese origen de los 70 que está muy vinculada a la defensa de estos valores, en un contexto donde siempre la universidad pública ha recibido ciertos embates, ¿no? Seguro. Entonces, reivindicar la universidad pública y reivindicar ese pasado es
es ponerse en un lugar, ¿no? En el lugar de la defensa de la educación pública. Uh-huh. Como justo iba a preguntarte esto que decías al final, esto de los embates que ha tenido la educación en general, pero en este caso la educación universitaria en particular, a lo largo de toda nuestra historia. Estamos hablando de principios de los 70 hasta hoy, 2020, 2023, 2024. Digo, todo este proceso, ¿no? Estos 50 años han cambiado también la forma de funcionar de la universidad, ¿no? ¿Cómo se para en todo ese plano, en esa cronología, la Universidad Nacional de la Patagonia? Bueno, yo creo que en estos últimos años ha habido notables transformaciones y creo que la última gran transformación es la primera rectora mujer de nuestra institución. Claro. Hay que tener en cuenta que si uno toma el origen de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la de 1980, el primer rector fue un cura salesiano, Norberto Sorrentino, ¿no? Y uno dice, bueno, vamos a llegar felizmente, ¿no?, a los 50 años con una rectora mujer, con todo lo que implica, ¿no? Con otra sensibilidad, con las cuestiones de género, con el lugar de la mujer y del feminismo en la universidad. Es todo una señal y un signo de transformación, ¿no? Muy bienvenido. Entonces, la universidad, esto es más que nada una opinión personal, pero ha hecho notables transformaciones, y de seguir apostando a la comunidad donde está insertada esta universidad, ¿no? Ayer justamente comentábamos en el marco de ese workshop qué sería esta ciudad sin una universidad, ¿no? Porque claro, esta es una ciudad que tiene una fuerte impronta militar, una fuerte también impronta católica, de matriz minera, ¿no? Con un tipo de masculinidad asociado a veces a esa matriz hidrocarburífera. Bueno, ¿qué sería esta ciudad si no tuviera una universidad donde se plantean nuevos temas, donde hay transformaciones constantes, ¿no? Donde siempre lo nuevo pasa por la universidad? Entonces me parece que la universidad ha venido acompañando todas esas transformaciones, y además también seguir haciendo docencia, en que la universidad pública es imposible medirla en términos economicistas, ¿no? Desde una mirada neoliberal, porque justamente la universidad pública, más allá de que es importante, ¿no?, el número de egresados, de títulos y de profesionales, sí, también debe medirse, y esto es unas palabras que hago mías de una historiadora, Dora Barrancos, que dio una conferencia hace un tiempo acá en la universidad. Sí. La universidad también debe medirse por la capacidad que tiene de transformar la vida de la gente. Y más allá de que claro, hay estudiantes que quizás no logran terminar su carrera, pero que han estado, al menos han pasado por un tiempo por la universidad, seguramente su vida no es la misma, ¿no? Entonces, que la universidad transforme la vida de las personas que recorren sus pasillos, sus aulas, eso es muy importante para la universidad pública, que eso es inentendible desde una mirada meramente economicista. Claro. También acá está lo de la transformación. Me gustó eso que dijiste de la transformación de las ciudades, de las localidades donde están asentadas las universidades, que en 50 años se puede seguramente ver mucho la transformación de las ciudades o de la región, ¿no?, de donde van estudiantes y trabajadores a ir a la universidad, ¿no? Exactamente, porque bueno, la universidad pública sigue siendo hasta el día de hoy un lugar donde combinan estudiantes y trabajadores, o estudiantes que trabajan, ¿no? Sí. Eso también es una realidad. Es una universidad también que no deja de lado eso, ¿no? Que inclusive hasta generalmente aparecen constantemente distintas medidas para que la universidad esté al alcance de todos y de todas, ¿no? Y esta universidad, que hoy tiene 4 sedes en la provincia, constantemente uno ve que tiene impacto en las comunidades donde está arraigada, y eso es sumamente importante. La universidad inevitablemente transforma la realidad de esas comunidades, así que yo creo que esas comunidades no son las mismas desde que está la universidad, y además también porque implica el desafío y para torcer su destino, ¿no?, con la universidad pública, ¿no?, que esté al alcance y que pueda cada uno desarrollar la formación que desee. Uh-huh, uh-huh.
Gabriel, quiero ir cerrando y preguntándote una última cosa que tiene que ver con lo que hablábamos al principio, esto de investigar los orígenes de la universidad. Uh-huh. Y en esto hay una pregunta que me surgió desde el principio, que es la cuestión del federalismo hacia la mirada de las universidades, de la educación, ¿no? En ese momento, principio de los 70, había muy pocas universidades, después empezó a haber más universidades y tuvo como una mirada, podríamos decir, federal, ¿no? De ir poniendo universidades en todas las provincias. ¿Cómo fue cambiar? ¿Ven que eso fue cambiando quizás a lo largo de todos estos casi 50 años, esa mirada federal? ¿O se ha mejorado incluso? Bueno, esta universidad nace con una impronta regional, ¿no? En 1972, cuando surge lo que se llamó la Comisión de Factibilidad, esta universidad, justamente Universidad Nacional de la Patagonia, el nombre implicaba que iba a tener distintas sedes desde Tierra del Fuego hasta la zona norte de la provincia del Chubut. Sí. Entonces tuvo una impronta regional muy marcada. Eso se ha ido transformando. Obviamente las universidades se fueron disgregando, se fueron separando para obtener la provincia de Santa Cruz hoy tiene su propia universidad, que es la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, también con 4 sedes en distintos lugares. Y ha habido una expansión, ¿no? En la década del 70 surgieron 16 universidades, entre universidades nuevas, entre fusiones, entre transformaciones de universidades provinciales a universidades nacionales, surgieron 16 nuevas universidades. Claro que con una impronta muy distinta de cómo lo había pensado la dictadura en ese entonces, porque en ese momento la ANUCE en realidad no estaba pensando en la inclusión de los sectores sociales a la vida universitaria, sino que en realidad estaba muy preocupado por el cordobazo, y en realidad había que desconcentrar esas ciudades que contaban con universidades masivas. Esa era la preocupación más que nada, pasaba por la seguridad interna, tal como lo entendía la dictadura, en un contexto, ¿no?, de politización de la juventud universitaria. Sí. En los últimos años eso se ha ido transformando porque, bueno, en los últimos años también el gobierno también ha hablado, ¿no?, de que cada persona tenga una universidad cercana al lugar de origen, ¿no?, que no tenga que irse de su lugar la persona que quiera estudiar una carrera, ¿no? Entonces eso si bien esto, digamos, hay que seguirlo defendiendo, porque también están las otras voces que dicen, bueno, ¿para qué tanta universidad pública? Claro. Quienes defendemos la universidad pública seguimos entendiendo que es la principal institución de transformación y que, por suerte, en los últimos años han aparecido distintas universidades que hacen posible que cada persona pueda, ¿no?, acceder a la educación universitaria. Mucha gente es primera generación que llega a la universidad, ¿no? En mi caso, digamos, no escapo a esos índices, ¿no? En mi familia soy el primero que llegó a la universidad y por eso reivindicamos, quienes tenemos esa condición, reivindicamos la universidad pública, ¿no? Porque ¿qué hubiese sido de nuestras vidas sin una universidad pública, sin esas personas que pensaron, que diseñaron en 1974 esta universidad? Entonces, para terminar con un comentario muy personal, ¿no? Pero mi mamá tenía 2º grado de educación primaria y ella veía con mucho deseo la universidad, aún sin saber si sus hijos iban a llegar, pero el solo hecho de que estuviera en la universidad la ponía más cerca, ¿no?, de ese objetivo, ¿no?, de que sus hijos pudieran llegar a la universidad. Y eso, bueno, si fue bueno para mí, sería bueno que sea bueno para todos y todas, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que seguir defendiendo. Excelente, excelente. Gabriel, con esto que te pregunté a lo último, ya cerré. Quiero preguntarte alguna otra cosa más, capaz que lo tenés y me lo podés responder. Si todavía las charlas del workshop se pueden seguir viendo para aquellos que por ahí están en otro lugar del país y quieran conocer más la historia de esta universidad. Mira, por suerte han quedado grabadas. Yo ahora puedo pasar los links de YouTube y en esto hay que agradecer a la universidad, a Audiovisuales y a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, a través de la Secretaría de Investigación,
que ha hecho posible que esto quede grabado, es decir, que dentro de varios años, cuando alguien esté interesado en saber cómo se recordó ese pasado universitario en el 2023, bueno, va a poder tener acceso a las distintas presentaciones y distintas charlas que tuvimos la suerte de escuchar. Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, el espacio donde te contamos todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario y de manera federal, independiente y objetiva, por supuesto. Estamos llegando a toda la República Argentina con este espacio, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Y insistimos con esto porque, como verán, tenemos comunicaciones en todo el país. Ahora nos vamos hasta la ciudad de La Plata. Vamos a compartir esto que contábamos al principio, porque estamos en épocas donde muchos nos estamos preparando para rendir exámenes parciales, para rendir exámenes finales, algunos ya en el final de la carrera, otros sobre los inicios, y sabemos que las dificultades son varias, no solamente con respecto al tiempo, sino también en cuestiones emocionales. Hoy hay mucha demanda, mucha carga emocional en esto, así que bueno, atendimos esta demanda que nos han enviado a través de las redes sociales, @datauniversitaria en Facebook, en Instagram, @datauniversitaria en Twitter, y trajimos esta comunicación con la psicóloga Eugenia Ruiz, especialista en orientación estudiantil, en orientación vocacional, sobre qué hay que tener en cuenta a la hora de prepararse para un examen final en cuestiones emocionales, atender también la salud mental, que es muy importante, y vamos a dejar también luego algunas claves, algunas pautas que incluso desde el equipo de Data Universitaria, que somos jóvenes y estudiantes universitarios, tratamos de realizar en la preparación de estos exámenes. Así que compartimos esta comunicación con la psicóloga Eugenia Ruiz sobre cómo atender la ansiedad, los nervios, el miedo ante los exámenes finales. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Empecemos por ahí, por quizás definir, ¿no? Cuál es la ansiedad, los que son, digamos, cómo se encuentran, cómo se manifiestan la ansiedad, los nervios o todo este tipo de emociones que aparecen cuando uno está por rendir un examen final, ¿no? Sí, en realidad la ansiedad es una manifestación, ¿no? Completamente normal ante distintas situaciones. La situación de examen suele ser algo estresante y bueno, cada una de las personas responde con distintas maneras a esa situación y al estrés, digamos. Hay distintas manifestaciones que pueden ser leídas como ansiedad. A uno le transpiran las manos o se le hace un nudo en la garganta, se te acelera el pulso o sentimos que nos quedamos en blanco y que no podemos decir nada, nos empieza a temblar la voz o si tenemos que hablar en una situación de exposición o demás. El punto de eso, que son situaciones completamente normales, es cuando empieza a interferir en nuestra vida cotidiana y eso ya se vuelve problemático, digamos, porque nos genera una inhibición o porque no podemos afrontar la situación. Pero me parece que definirla como una manifestación implica también que podamos identificar qué es lo que la causa, ¿no? Es una manifestación de otra cosa. Uh-huh. ¿Podría estar relacionada con algún tipo de pánico, algún tipo de miedo, o estamos hablando de lo mismo? Bueno, esas son formas de nombrarlo, ¿no? Cuando decimos, bueno, pánico o miedo, que también tiene que ver con eso que nos inhibe, digamos. Hay una situación que no podemos afrontar y eso genera que nos quedemos como en un estado de pánico. Luego hay distintas maneras de nombrarlo, pero si uno empieza como a desarmar eso que aparece como síntoma, digamos, bueno, son manifestaciones de otra cosa. Uh-huh. Se presenta como con ansiedad, con pánico, con miedo y demás, son formas de nombrar que no estamos pudiendo con una situación en todo caso, o que hay una situación que nos pone en un estado de alerta. Una situación que nos pone en un estado de alerta, quiero decir, ¿no? Bien.
es como el dolor, digamos, necesitamos tener algo de algo que nos genere dolor para hacer como que fuera una alarma, ¿no? O lo estoy entendiendo mal. No, tal cual, es como una Bien. alarma, digamos. Hay algo, una lucecita que se prende ahí y el cuerpo, las personas, eh, digamos, responden con lo que pueden a esa situación. Por eso decíamos, bueno, es una manifestación, se manifiesta de determinadas formas, que pueden ser miedo, que puede ser me trabo al hablar, me empiezo a transpirar, Claro. me quedo como en un estado como si fuera de shock o de pánico que decías vos, pero sí, son lucecitas que se prenden y que lo que hay que ver es qué es lo que se le juega a cada uno que nos pone frente a esa situación, ¿no? Claro, y bueno, ahí nombraste más o menos algunos de los síntomas, pero ¿hay síntomas de otro tipo? Digo, bueno, el que te transpiren las manos o bueno, que te transpires en general, a mí me pasa por ahí a veces eso, es un síntoma por ahí más del cuerpo, pero hay otros síntomas por ahí, no sé, de comportamiento o algo que, por ejemplo, te hayas estudiado un montón para ese examen, pero por el pánico que te genera te olvidás de todo, ¿no? Eso, pues, digamos, ¿qué tipo de síntomas y cómo los podríamos categorizar si se quiere, ¿no? Sí, bueno, esos son síntomas más subjetivos, digamos, más que se pueden leer a partir como de los sentimientos que nos genera, ¿no? Nos ponemos Bien. como muy nerviosos o entramos como en un estado así de alarma permanente y no podemos dormir y estamos como todo el tiempo generando pensamientos que a veces son negativos porque digo, la ansiedad, sea por una situación que nos traiga felicidad o que nos ponga en una situación de presión, siempre es un pensamiento o una fantasía dirigida a una situación futura, ¿no? Qué Claro. sé yo, a veces estamos por hacer un viaje, ponele, y también nos ponemos ansiosos, o estamos por ir a una fiesta y también nos ponemos ansiosos. Es una alerta que se prende ahí en relación a algo que se nos pone en juego frente a esa situación que es futura. Ujú. ¿Me explicó? Sí, sí. Y en ese sentido, bueno, hay un montón de otros síntomas que son más subjetivos, que se pueden leer como en el entre líneas, que no tienen por ahí una manifestación orgánica, física, visible, pero que sí nos generan angustia, incertidumbre, miedo, ¿no? Claro, claro. Digamos que lo que podemos encontrar en cuanto a síntomas, si se quieren, yo no soy ni médico ni psicólogo en este caso, pero hay que estudiarlo persona a persona, ¿no? No hay algo estándar. Tal cual. Tal cual, no se puede en esto hablar como de una regla para todos, Ahí va. porque es cómo cada persona responde a las situaciones, cómo las afronta, cómo enfrenta una situación. Entonces es muy particular. Y es importante lo que decís, porque también es necesario contextualizar, no solo, suponte que estamos hablando de los exámenes, cómo ha sido la trayectoria de esa persona en situaciones donde se lo ha examinado, sino también el momento puntual que está atravesando. Si yo tengo que rendir un examen, pero el día anterior tuve una situación familiar compleja, me peleé con un amigo, estoy pensando, estoy con la cabeza en otra cosa porque me tengo que mudar, porque tengo que responder a otras situaciones, todo eso va afectando, incide en la situación de mi rendimiento puntual. Entonces, contextualizar es muy importante, no solo en la trayectoria que vengo teniendo como alumno, ponele, alumne, sino también en mi momento puntual. No es lo mismo rendir los primeros exámenes que rendir los últimos. Y las dos son situaciones complejas que hay que poder contextualizar, Claro. ¿no? Claro, y en esto también ver si se da más en algún tipo de examen con características de exposición oral o en exámenes escritos. Hablabas antes Tal cual. de esto de que por ahí no puedes ni expresarte oralmente, ¿no? Me imagino que eso se da mucho en exámenes con exposición oral y demás. Sí,
Sí, totalmente. Y también tiene que ver con las destrezas que uno va como construyendo, ¿no? Claro. Hay personas que les resulta mucho más fácil hablar, hay otras personas que se manejan mucho mejor escribiendo y expresando una idea a partir de que la pueden como pensar un ratito y después plasmarla en un papel. Y esas son como otras destrezas que uno va aprendiendo en la medida que aprende los contenidos. Por eso digo Claro. contextualizar el momento. Cuando uno está recién arrancando y tiene que rendir exámenes, bueno, no solo aprende el contenido, sino también a poder traer ese contenido cuando me lo preguntan, a poder expresarlo claramente, a poder argumentar una idea, a explicar con lenguaje específico o con precisión conceptual, todo eso que uno va como construyendo a lo largo del Claro, tiempo, claro. ¿no? Y antes decías esto de la inhibición, ¿no? Supongamos en un caso en el que haya que una persona esté por rendir un examen con exposición oral y haya estudiado, se haya preparado un montón, esté con todos los conocimientos, o con, bueno, relativamente, al menos el 60-70% de los conocimientos para presentarse al examen, pero se está a 5 minutos de entrar al aula con el docente y no le salen las palabras. Digo, cognitivamente, Sí. ¿dónde está la inhibición ahí? Bueno, por eso hablábamos de lo que se le juega a cada uno. También hay como un ideal, ¿no? De que se podría salvar esta situación sin nervios, sin que todo eso ocurra. Y eso no es real, porque es una situación donde nos están evaluando. Claro. Entonces, no hay modo de transitar esto sin que todo eso no se ponga un poco en juego. Digamos, nos vamos a poner nerviosos, vamos a transpirar, a pensar que no sabemos nada, que no estudiamos lo suficiente o que no tuvimos el tiempo para poder ajustar bien los contenidos, digamos, todo esto en una situación de evaluación, digamos, siempre está en juego. Entonces, también hay que sacarse un poco el ideal de que yo voy a poder transitar esto como yendo a comprar pan a la esquina, digamos, no, es una situación, bueno, que nos pone ahí en juego y el punto es, por eso hablaba de cuánto de todo esto interfiere en que lo pueda hacer o no, porque a veces hay como una situación de cierta adrenalina, digamos, que también te motoriza, ¿no? Y también te pone como en una alerta que te permite ser productivo para la situación. Y hay otra que no, hay otra que realmente se vuelve problemática porque no la podemos afrontar y ahí está bueno como hacer una diferencia. Porque no hay modo de transitar una situación de examen si no es con un poco de todo esto. Claro. ¿Se puede usar como práctica, como terapia quizás eso? ¿Qué cosa decís? Lo de, digo, la carga de nervios, de ansiedad, de miedo, y de ir trabajando toda esta cuestión de que esto sí o sí va a aparecer, ¿no? Por ahí trabajarlo o practicarlo en el sentido de, bueno, en el momento que tenga que estar haciendo el examen oral, ya sé que esto me va a ocurrir y usarlo a mi favor, ¿no? ¿Eso se puede hacer? ¿Se puede practicar? Tal cual, sí, por supuesto, y relativizarlo también, digamos, ¿no? En este lugar de decir, bueno, yo sé que todo esto me va a poner nervioso, me va a poner en situación, ¿qué cosa puedo hacer para llegar un poco mejor y que eso no me inhiba de poder entrar y rendir, digamos? Bueno, si tengo que hacer una exposición oral, bueno, capaz haciéndome un esquema, por dónde empezaría a hablar. A veces se usa mucho en los exámenes orales en la facultad, bueno, preparar un tema. Bueno, averiguar si esa materia que voy a rendir conviene preparar un tema o es por bolillas y entonces es por sorteo. Entonces, ¿por qué tema empezaría yo a hablar si me dijeran elegí un tema y empecé a desarrollarlo? Digamos, algunas cosas que me dejen a mí tranquilo de que si arranco por acá yo sé que más o menos puedo sortearla, ¿no? Uh-huh. Esa es una estrategia. Hay muchas personas que se paran frente al espejo y hacen como si estuvieran hablando esa situación. Y eso también está bueno, si eso es lo que a uno lo deja más tranquilo. O estudiar con otro que muchas veces nos permite esto. Bueno, voy a hacer de cuenta que sos vos, el profesor que me va a tomar. Y entonces intentar decir oralmente todo eso que entiendo que respondería a una pregunta. Claro. Digamos, son pequeñas estrategias que cada uno tiene que ir encontrando en función de qué es lo que a uno le dejaría más tranquilo.
¿Cómo ves esto que hoy por ahí está en algunos lugares bastante de moda, sobre todo mencionarlo, no sé si tanto practicarlo, que es, lo voy a decir mal probablemente, el mindfulness, no sé si lo dije bien, pero ¿cómo lo ves a esa Sí. práctica para esto? En la medida en que rescaten la subjetividad, son estrategias que, vuelvo a decir, cada uno puede encontrar ahí una pregunta bien singular en relación a qué de todo eso me sirve a mí. Lo que no se puede es creer que existe un método válido para todas las personas igual. Digamos, nosotros podemos encontrar estrategias para poder ser más claros cuando hablamos, para poder tener más solvencia y fluidez de vocabulario, ponele y demás, pero no existe algo que nos evite la pregunta ¿por qué me pasa a mí en una situación donde me tienen que evaluar o donde tengo que expresar el mes entero que me pasé estudiando en mi casa? Claro. ¿Me explicó? Sí. Por ahí son estrategias y funcionan, pero funcionan en la medida en que yo puedo subjetivarlas, puedo hacerlas mías y puedo decir, bueno, todo eso en mí se puede hacer, pero de esta manera. Bien, bien. Me quiero ir terminando con algunas pautas claves, si querés, Sí. de sobre todo cómo uno puede, por supuesto es importante estudiar, ¿no? Más allá de cualquier tipo de práctica para cuidar la salud mental del estudiante, hay que estudiar, ¿no? Obviamente. Sí. Pero digo, a la par que uno estudia, que lee, que hace toda la práctica de por ahí practicarlo también en una exposición oral o usando algún tipo de modelización, como si estuviera haciendo el examen con algún compañero. Digo, ¿qué otra práctica, qué otra herramienta se puede recomendar para ayudar, ¿no? a estudiantes en esta poder manejar estas emociones, ¿no? Bueno, vuelvo a qué es lo que a cada uno le deja más un lugar de tranquilidad. A veces tiene que ver con no estudiar más hasta un rato del día anterior y no volver a tocar más los apuntes ni los textos hasta el momento de rendir. A veces tiene que ver con el día anterior salir a caminar, a correr, mirarse una buena peli. O ese mismo día alimentarse bien, tratar de dormir bien, disfrutar de alguna cosa ese día que nos ponga en otro orden como de situación, ¿no? Claro. A veces salir un poquito de estar encima de los contenidos del examen y las cosas nos despeja y nos permite volver sobre las cosas con mayor claridad. Pero no hay modo de encontrar qué es lo que a mí me resulta si no es transitándolo. Entonces un poco es ensayo y error en la medida en que me voy conociendo. Y en la medida en que voy sabiendo qué cosas a mí me van a dejar un poco más tranquilo, de decir, bueno, ya leí todo lo que tenía que hacer, me di un baño, me puse la música que me gusta, o salí a caminar, o hoy me levanté a la mañana y no toqué más los textos, o me hice un resumen, lo pegué en la heladera y lo tengo puesto ahí cada vez que voy, Claro. me acuerdo, digo, pequeñas estrategias que en realidad son muy puntuales y muy particulares de cada quien. Porque también tiene que ver con los contenidos, no es lo mismo las materias, carreras que son prácticas, que requieren que uno pueda desarrollar más un pensamiento lógico y resolutivo de problemas, a carreras teóricas donde por ahí uno tiene que hacer más las veces de recordar o de interpretar o de contextualizar, ¿no? También eso hace un montón a las diferentes estrategias con las que resolver estas situaciones. Excelente, excelente. Y también la práctica, ¿no? El exponerse a de última ir igual al examen, sí. ¿No? Eso también, ¿no? No es lo mismo ir igual y saber por qué me fue mal en todo caso. Claro. Es re importante eso. Claro. Que también eso vale
para los docentes y para los estudiantes, ¿no? Los docentes tenemos que poder entender que la situación de examen es una situación de aprendizaje también. Y poder advertir que no hay alumno que pase estas situaciones sin algo de todo esto, ¿no? Total. Y es un proceso de aprendizaje, no solo, vuelvo a insistir, no solo de contenido, sino también de todas esas otras destrezas que nos van permitiendo transitar una carrera. Entonces, es importante como docentes entender eso para estar advertidos de que algunas de esas manifestaciones quizás se pongan en juego y poder acompañar a los estudiantes a que lo resuelvan, a veces ayudando con alguna pregunta, a veces haciendo esto, diciéndole por qué tema quisieras empezar, sobre todo en los primeros exámenes, ¿no? Y en los últimos también, porque en los últimos son muchas las cosas que se ponen en juego. Seguro. Y para los estudiantes, conversar con otros estudiantes. Conversar con los pares, porque también uno empieza a registrar que no es al único que le pasa. Claro. Que todo esto es una situación que hay que transitar, y a veces colectivamente se encuentran formas que son mucho mejores que estar en mi casa martillándome una y otra vez con que me pongo nervioso y no voy a poder, ¿no? Claro. En todos los sistemas educativos hay equipos de acompañamiento. En salud pública hay espacios donde se trabaja puntualmente esto. Entonces, poder hablar con un compañero, con un par, poder contar cómo me pongo, ir registrando qué me hace bien, qué me hace mal, qué me pone mejor, qué me pone más nervioso, también es una forma de ir encontrándole la vuelta, ¿no? Y reconociendo si esto está dentro de parámetros esperables o bueno, ya se está volviendo un problema para mí. Volvemos con más Data Universitaria Radio, ya encaminados al cierre final de este programa. Se nos ha pasado volando. Hemos tenido dos hermosas comunicaciones, una repasando la historia de una universidad, la otra viendo y dando algunas pautas, algunas claves para atender la salud mental, atender la ansiedad, los nervios, el pánico por ahí que genera ir a rendir un examen parcial, un examen final, y bueno, cuáles son algunas pautas que tenemos que tener en cuenta. Una que podemos dar desde un humilde punto de vista desde este espacio es animarse, ir, cueste lo que cueste, como por ahí se dice en otros ámbitos, porque también esa exposición a una situación por ahí adversa genera una respuesta contraria a la que uno esperaría, ¿no? Salís un poco más aliviado, te das cuenta de que no era tan terrible como parecía, entender también que rendir mal un examen no es la muerte de nadie, no va a pasar absolutamente nada, nadie nos va a juzgar por rendir mal un examen o otro, o rendir 4 o 5 veces una misma materia. Eso es algo que es bastante obvio, parece, pero bueno, es un trabajo también de entendimiento hacia el interior de uno mismo que hay que saber. Vamos a dar para finalizar algunas noticias, algunas breves noticias que pueden ir encontrando en datauniversitaria.com.ar. Por ejemplo, que se adjudicaron casi 15.000 nuevas becas Manuel Belgrano. Recordemos, estas becas estratégicas buscan promover el ingreso, la continuidad y la finalización de estudios de grado y pregrado en 9 áreas consideradas estratégicas, como alimentos, ambiente, computación informática, energía convencional y alternativa, gas y petróleo, logística y transporte, minería, ciencias básicas, y este año 2023 también se incorporó a la filosofía como área estratégica. También se acordó con todos los gremios docentes y no docentes un nuevo aumento en las universidades nacionales. El acuerdo contempla incorporar un incremento de 3 puntos porcentuales en mayo al acta paritaria que se firmó en el mes de abril, y de esta manera el acuerdo con los gremios va a adelantar los aumentos que estaban previstos para mayo y junio y otorgar un incremento del 8% en abril y del 6% en mayo en total. También se acordó volver a revisar en una reunión para la próxima semana, es decir, el 9 de junio próximo. También
se realizó el encuentro federal del programa de formación de enfermería. Recordemos que el programa tiene por objetivo incrementar la cantidad y calidad de enfermeros en Argentina, para la cual se prevé tanto el fortalecimiento de las instituciones que forman a las y los enfermeros, como también tener injerencia directa en las trayectorias educativas de los estudiantes de la carrera. Algo clave que pasó en este evento fue que se presentó la sancionada recientemente Ley 27.712 de promoción de la formación y desarrollo de la enfermería, que justamente garantiza esto, ¿no? Presupuesto para promover la calidad y cantidad de enfermeros y enfermeras, profesionalizar a auxiliares y también becas para aquellos que estudian carreras de enfermería. Se inauguró el primer edificio propio de la Escuela Técnica de la Universidad Nacional de Entre Ríos, una de las tantas obras del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, un edificio que tiene más de 3.000 metros cuadrados, que va a permitir que 500 alumnos y alumnas tengan su espacio propio en aulas y laboratorios para estudiar. Y con una inversión de 297.600 millones de pesos, más o menos, si no estoy leyendo mal, tuvo esta obra. También se inauguraron 3 obras en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Odontología, un anexo de consultorios de prácticas, en la Facultad de Artes, un nuevo bloque de aulas, y también en la de Filosofía y Humanidades, una ampliación en una de las aulas. En la Universidad Nacional de Moreno hicieron un encuentro sobre construcción y género, muy interesante, lo pueden leer ahí en datauniversitaria.com.ar. También en la Universidad de Avellaneda tiene su laboratorio de simulaciones industriales, que busca tener un sistema de gestión colaborativo basado en la plataforma Product Lifecycle Management, que ofrece una amplia gama de capacidades para brindar servicios a las industrias en busca de optimizar y ser más eficiente en los procesos de producción y desarrollo de productos. Bueno, muchísimos también, por ejemplo, que se va a comercializar por primera vez semillas de cannabis con tecnología CONICET. Por primera vez 6 variedades de semillas de cannabis con tecnología del CONICET se inscribieron en el registro del INASE, el Instituto Nacional de Semillas. Asimismo, semillas y clones de 2 variedades, la variedad Pachamama y la variedad Malvina, se van a comercializar y distribuir con fines medicinales a través de una licencia otorgada por el CONICET a la empresa Puerto Madryn Wildlife Farm. No sé, perdonen si hay algún profe de inglés escuchando este programa, disculpen la falta de inglés que tenemos. Bueno, de esta manera cerramos este programa, este 127 programa y el 12º, si no me equivoco, de este año 2023. Y gracias a todas las radios que comparten semana a semana este ciclo radial. Nos despedimos, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau, chau.